Moe Studio. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. O sea, pero pasan dos cosas, supongo esto, doctora. Si no, por favor, quítame ese mito de la cabeza. O sea, tú estás refiriendo a ciertos comportamientos o ciertos síntomas que manifiestan algo que tenemos que ir atendiendo, ¿no? Entonces, pero si son aislados, como tú dices, un dolor de cabeza, pues dices, a lo mejor es un tema de una tensión y que corresponde a otra cosa. Una bolita no siempre va a ser cáncer. Exacto. ¿No? Un vómito no siempre va a ser paranoico, porque después así nos vamos a poner paranoicos. Nos volvemos también paranoicos, nos volvemos locos porque ya empieza a ser aprensivo y decir, híjole, esto también le pasó o me pasó. Pero ahí es lo más importante. Entonces ahí empezamos a conocer a nuestros niños. Sí. Y la otra, si los llevamos a revisiones con cierta frecuencia al médico cuando les toca, por ejemplo, el recién nacido cada mes, después cada 2 meses, después cada 6 meses y a su revisión anual, entonces también el médico lo conoce. Entonces podemos llevar una secuencia de cómo va su crecimiento, si ya se detuvo, si en serio hay algo que no va bien, y cuando lo revisamos pues encontramos seguramente algo que va a necesitar algún estudio de extensión, como un ultrasonido, una radiografía, y ahí podemos ir discerniendo si es infeccioso. Digo, afortunadamente el 90% de los ganglios que les crecen a los niños son por infecciones. Ajá. Pero ahí es donde lo tenemos que ver, no tiene que saber el papá. No, ni tampoco medirlo tú con ningún remedio de TikTok ni de ningún Exactamente. médico experto, que a veces no son expertos. Exacto. Y ninguna inteligencia artificial le va a preguntar, mi hijo tiene 2 ganglios de 2 centímetros, ¿qué es? ¿No? Y van a dar una lista que no tiene por qué ser, a menos que lo revise un médico, y entonces podemos hacer un diagnóstico diferencial. Aquí, doctora, quizás parar un poco para hacer el resumen con los cavernícolas que nos ven y nos escuchan. O sea, esa atención temprana permanente es revisar, aprender a ver los cambios en su organismo de comportamiento, tanto a nivel emocional, nutricional y de su desarrollo, para ver si hay alguna anomalía que esté manifestando la salud de nuestros críos. Y de ahí empezar, y después, paso siguiente, llevarlo con un especialista pediátrico. Claro. Y después al pediatra oncológico. Así es. Y lo primero, pues, es que también ese niño ya tenga su expediente médico con algún pediatra de atención. Entonces ya lo conocemos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Ahora, otra de las preguntas que siempre me hacen, o que es como, ¿y cómo hago? ¿Qué hago para que a mi niño no le dé cáncer? Ah, claro. Yo creo que esa es la que, es la pregunta también, que más tendríamos en la cabeza y que pocos expresamos. y que tendríamos que tener, ¿no? Primero, ¿cómo le hago para que no le dé? Y cuando le da, ¿fue mi culpa? ¿O Claro, por qué le dio? claro. El por qué le dio es mala suerte. Realmente hay pocos que son genéticos y no es nada que nadie pudo prevenir. Entonces aquí es muy importante saber que el cáncer en los niños no es prevenible. Se puede iniciar la prevención pregestacional, o sea, desde los adolescentes o niños que están planeando tener hijos en el futuro. Órale. O sea, de ahí podemos empezar a proteger nuestra cadena de ADN, porque si nuestra cadena de ADN es menos frágil, menos riesgo hay de que haya alteraciones. Ok. Pero ¿qué puedo hacer para que este niño que acaba de nacer pues tenga un buen crecimiento y menos riesgo de estas enfermedades? Sí. La buena nutrición, lactancia materna, no exponerlo a alimentos que no debe antes del año, no exponerlo al azúcar antes de los 2 años. El azúcar está visto que está asociado también a factores predisponentes de cáncer. Ok. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Si yo hablo de factores que pueden ser cancerígenos, pues vamos a hablar del mundo completito. Sí. Pero hay cosas que podemos hacer para prevenir. Por ejemplo, el cáncer de mama. No, la obesidad es un factor que está visto que es cáncer de mama. Entonces, si a este niño lo programo desde chiquito a que haga ejercicio, a que coma saludable, a que no coma tantas grasas, a que su índice de masa corporal sea correcto, a que nos preocupemos por el músculo en lugar de la grasita, a todas esas cosas, entonces nos vamos previniendo un camino de alteraciones. A que no consuman tantos embutidos, a que no consuman tantos enlatados, a que no consuman tantos ahumados. Entonces vamos haciendo una cultura de prevención. A través de la alimentación. A través de la alimentación.
En otro sentido, vamos a también utilizar menos plásticos, utilizar menos BPA, hacer más ejercicio, disminuir nuestra inhalación de factores estresantes o de humos o de contaminación, tratar de salir al aire libre en algún momento muy frecuentemente para descontaminarnos, no fumar, generar desde el momento en que los niños son chiquitos la cultura de la prevención del tabaco, no tomar, evitar estas conductas de riesgo que ya sabemos que están asociadas al cáncer. Al cáncer de cualquier tipo. No necesariamente que lo vamos a proteger en su edad inicial, pero sí que este niño esté consciente de la prevención de todas las enfermedades en una edad futura. Que lo que nos rodea, y además lo que tú describes, doctora, es decir, en todo lo que me rodea tiene elementos que pueden acercarme a factores de riesgo. Exacto. Tú tienes factores de riesgo para en todos lados. Exacto. El tema es cómo compensarlo, cómo tener hábitos, cómo cuidar y cómo hacerlo. Y cómo ser feliz. Y cómo ser feliz, ¿no? Que también yo creo que la parte emocional es importante. Y eso te iba a preguntar, una vez que llegan los papás o que tú detectas un caso de un niño con problemas oncológicos, ¿qué le pasa en la familia? ¿Cómo podemos acompañar a la familia o cómo nos podemos dejar acompañar o cómo se acompaña a una familia que tiene un caso de este tipo? Es bien complicado. Y creo que los pediatras somos como mucho más apapachadores que los médicos de adultos y aquí es donde nos tienen que aprender un poquito. El cáncer no es una enfermedad que le da a una persona, le da a la familia completa y le da a su entorno. Sistémico. Claro. Se enferma un niño y habitualmente tiene que mudarse de la ciudad donde vive, en general. Tiene que llegar a otra parte de, por ejemplo, del estado para atenderse de las enfermedades. Dejan a la mitad de la familia en el pueblo donde viven, con la mitad de la familia, o la dejan con los abuelos o con los tíos y los papás están acá, o uno de los papás está acá. Entonces la familia ya se fracturó. También su provisión, la cadena de suplementos, dónde trabaja, cómo trabaja, se va fracturando todo eso. Y obviamente la carga emocional es fuertísima, ¿no? Desde el sentimiento de culpa de le dio a mi niño por mi culpa. Pues claro. Entonces aquí es donde podemos hablar de todos estos temas también tabús y mitológicos que dicen, bueno, el cáncer te da porque estás estresado. Sí. O el cáncer te da porque te enojaste con el vecino. No, el cáncer no te da por enojarte con nadie, el cáncer te da porque tu ADN se fragmentó, se fracturó, tuvo una alteración y tus células crecieron mal. Obviamente hay muchos factores de estrés, que el estrés no es, estoy estresado, ¿no? Que hacen que tu organismo no esté lo más sano posible. Claro. Pero no hablamos del estrés momentáneo, situacional, sino el estrés crónico, metabólico. Claro. Del estrés crónico. Obviamente tu estado de ánimo influye para que estés bien, sí. Entonces, tenemos que hacer una atención integral. Entonces, muchos de los centros de atención al cáncer infantil tienen un albergue al lado, tienen todas estas fundaciones que ayudan al soporte emocional de los pacientes, les dan terapia ocupacional también a los papás. Hay muchos papás en extrema pobreza que dejan, le digo, a las familias lejísimos y se vienen 2 años a ciudad a sobrevivir con su niño con cáncer y regresan y los niños de allá violados. O sea, hay muchas cosas que le tenemos que dar soporte a la familia. Entonces, tenemos que tener un equipo multidisciplinario donde está el oncólogo, hay muchos pediatras, nutrición, psicología, terapia ocupacional a los papás y lo ideal es que también los papás tengan terapia psicológica y tanatológica para poder sobrellevar pues el duelo primero de tener una enfermedad grave, luego llevar el tratamiento y posteriormente pues la resolución, ya sea hacia la curación, que el cáncer en los niños es curable en muchas de las ocasiones, o en los casos improbables que pudiera haber alguna defunción. Pero sí tenemos que llevar como todo. Y obviamente pues al personal que los atiende porque no es fácil. Claro. La carga emocional también es muy pesada para quien está en contacto. Moe Studio